Todos queremos un mundo mejor y para ello se hace necesario la transformación del hombre. Necesitamos cambiar creencias, romper paradigmas y salirnos del molde que ya no funciona. Estamos llamados a soltar, a limpiar y a vestirnos con nuevos ropajes. La tarea es poco fácil, pero quedarnos de brazos cruzados generará más dolor. Necesitamos trascender de manera individual y colectiva. Estamos llamados a unir nuestras fuerzas para creer, crear y volver a empezar. Y así, toda transformación del ser inicia con un corazón abierto, dispuesto a que algo cambie. Somos corazones libres, un equipo con ganas de llevar un mensaje de aliento. Y este podcast es un regalo de nuestros espíritus para ustedes. Hemos elegido viajar a nuestro interno y los invitamos a dar inicio hacia su propio viaje, acompañados con cada uno de nuestros episodios. Que este sea el inicio del despertar tan anhelado. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea en la que estén viendo este programa, la que nos estén escuchando. Este es un día espectacular. ¿Por qué? Porque hoy les traemos un tema buenísimo. Vamos a hablar de un personaje completamente desconocido, para algunos familiar, pero que con certeza nos falta mucha información con respecto a él. ¿Adivinen de qué? Vamos a hablar del ego. Y me acompañan hoy Juan David Monsalve y Susana Oquendo. Vamos a tener un programa súper bueno. Esto es un conversatorio suave, tranquilo. Vamos a simplemente a compartir nuestro sentir con todos nuestros oyentes y bueno, y a disfrutar un montón. Esperamos que este programa se quede ahí en su corazón y si le gusta, pues no nos deje de seguir. Estamos arrancando nuestro canal Corazones Libres, encuéntranos en Spotify, en YouTube y seguramente en muchas nuevas redes sociales. Los esperamos, ¿vale? Bueno, arranquemos, muchachos. Qué rico estar acá, qué rico este espacio, qué rico seguir aprendiendo y creciendo a partir de estos temas tan interesantes como el que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Yo me siento muy feliz de hacer parte de esta mesa de trabajo y espero que ustedes allá cómodos, de pronto en sus dispositivos móviles, de pronto hasta sentaditos frente a una pantalla, puedan disfrutar este espacio que es para ustedes y para nosotros aprender. Entonces, hola, ¿cómo estás, Susana Oquendo? Bienvenida también a este espacio tan maravilloso. Muchas gracias. Muy contenta también de poder compartir con ustedes este tema. Para mí es muy interesante porque se ha vuelto muy común en nuestro vocabulario, ¿cierto? Entonces, muy bueno que lo podamos abordar desde un conocimiento, no solamente desde la parte física, ¿cierto? De cómo se manifiesta físicamente, sino también cómo se manifiesta la parte espiritual y cómo se empieza como a contraponer, ¿cierto? Porque empieza a haber como una lucha de poder. Entonces es maravilloso que estemos el día de hoy. Y entonces voy a aprovechar, Susi, porque decías algo muy bien importante, que era que es una palabra que se ha vuelto como tan común, pero en realidad, ¿qué tanto lo conocemos? Juan, ¿qué sabes del ego? Un tema maravilloso, ¿cierto? Digamos que lo que se va a empezar a abordar en esta mesa de trabajo es una realidad que muchos de nosotros podemos estar viviendo en determinadas etapas de la vida y que ahí somerito, digamos disimuladito, digamos interno o de pronto ahí camufladito, va creciendo y va haciendo digamos que unos comportamientos en el ser humano que a veces no identificamos. Y como no lo identificamos, entonces empezamos a tomar actitudes que van en detrimento o en contra, digamos, de esa esencia que nosotros tenemos por naturaleza. Entonces, en ese sentido, lo que tú estás diciendo, lo que te comprendo, es que para ti el ego es algo que destruye. Perfecto, algo que nos daña. Listo. Y Susi, ¿qué pensás del ego? Bueno, no, para mí el ego realmente no lo había evaluado tanto como de unos meses para acá, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, si a mí siempre desde pequeña me han dicho que es que primero soy yo, ¿cierto? Entonces, ¿será que
empieza como es lo que yo les decía, empieza como una lucha de poder a poder. Entonces, bueno, ¿será que yo al ponerme yo primero, entonces ahí está el ego, o estoy haciendo un bienestar para mí, o realmente ya me estoy volviendo egoísta, porque siento que de ahí viene la palabra? Entonces, esa es como la lucha de poder a poder. Y entonces uno dice, bueno, ¿estoy haciendo bien, estoy haciendo mal? ¿Cómo? Yo les voy a dar mi punto de vista. Y en ambos sentidos los dos tienen razón. Y les voy a dar mi punto de vista poniendo esto aquí sobre la mesa. Desde la profesión que yo elegí estudiar psicología. Listo. Y dentro de esa carrera nos vendieron una idea de ego que es completamente ajeno a lo que en realidad es el ego. Entre esas, y en el argot popular, a nosotros nos hicieron creer que el ego solamente era orgullo y vanidad. Listo. Y que, parados en ese orgullo, como lo dice Susana, pues ese ego nos iba a ayudar a actuar en consecuencia con ese bienestar individual. Entonces nos hicieron creer una cantidad de cosas que no son reales. Desde mi observador y después de muchos años de acompañamiento terapéutico, les puedo decir que nos han vendido una idea tan equivocada del ego. El ego no solamente es orgullo y vanidad. El ego son todas esas emociones que nos generan división en el interno. Entonces estamos hablando de rabia, tristeza, irritabilidad, frustración, amargura, odio, venganza. Un personaje que se camufla de todas esas emociones, y cuando digo un personaje es que es literal. Nosotros no conocemos nuestra verdadera identidad, o se los planteo para que ustedes también me pongan, pues nos pongamos aquí en el debate. Nosotros no conocemos nuestra verdadera identidad. Entonces en psicología nos hicieron creer que el ego éramos nosotros, nos hicieron creer que el yo era supremamente importante. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que también pues está de alguna manera equívoco, Claro. en su teoría, nos hizo creer que el yo nos definía. Entonces nos empezamos a describir desde el yo, como lo hacía Susana ahorita. Entonces yo soy esto, yo soy aquello, un yo que no nos ha permitido conocer la verdadera identidad. Entonces, si nosotros vamos a profundizar en este tema, pues también tendremos que tocar otros territorios. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Claro. Si ese yo no nos define, si ese yo es falso, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será la verdadera identidad del hombre? Yo creo que ese es el punto más importante de este conversatorio, de este espacio que vamos a tener tan maravilloso. Y es poder encontrar, digamos, que esa identidad, de dónde venimos nosotros y para dónde vamos, ¿cierto? Porque finalmente en el sistema hay mucha influencia de muchas, digamos que, corrientes, teorías, y que precisamente lo que estábamos tocando en este momento es que, claro, ese ego nos lo han hecho, digamos, ver de una forma como si fuera positivo, para que yo siempre piense en mí como primera persona. Entonces primero yo, segundo yo, tercero yo, y empiezo a adoptar unos comportamientos egoístas, como lo tocaba ahorita Susana, que empiezan a, digamos, a afectar al entorno o a las personas que están en mi alrededor. Porque entonces digamos que ya esa característica de yo siempre pensar en que soy primero yo, segundo yo y a mí no me importan los demás, empieza a generar unos comportamientos que afectan y dañan a los demás. Entonces lo importante de este espacio es que podamos comprender cuál es nuestra identidad. ¿Será que nosotros venimos de, digamos, de esa ausencia de amor? Porque finalmente si yo estoy pensando primero en mí y no estoy pensando en lo que puede pasar con mi hermana o con mi compañero de trabajo o con mi esposa, sino que siempre soy yo, entonces, ¿será que no estoy afectando a esa otra persona? ¿Y será que entonces será esa mi esencia? ¿De dónde vengo? Eso es una pregunta bien interesante, porque lo que tenemos que descubrir aquí, primeramente, es cuál es nuestra identidad. Si la identidad de nosotros es el ego, entonces será un comportamiento que finalmente va a regir nuestros comportamientos. Un comportamiento incómodo, unas sensaciones incómodas. Exacto. Yo aquí escuchándolos, muchachos, siento que eso se nos ha puesto como una barrera de protección, ¿cierto? Pero mi pregunta es, bueno, ¿protegernos de qué? Porque se supone que si eso es una condición que vamos a, en el transcurso de lo que vamos a conversar hoy, vamos a ver que no es natural esa condición. Nos pone una barrera para poder tocar y llegar a nuestra condición natural, que sí es verdadera, que es ese origen
perfecto. Pero entonces ahí tendríamos que mirar que eso es una barrera de protección contra el otro. Entonces Nora nos decía que es algo que nos divide. Primeramente, internamente, ¿cierto? Me divide a mí porque puedo querer una cosa, pero a la final voy a hacer otra y voy a decir otra y entonces no voy a tener coherencia, precisamente por ese intruso que nos dice Nora, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo voy yo a eliminar ese intruso? ¿Cómo lo voy a identificar? Porque hasta ahora, y de pronto las personas que nos escuchan el día de hoy no saben ni siquiera que eso puede ser un intruso, ¿cierto? Claro. Sino que como está tan natural, normal, no, sí. Lo normalizamos. Eso. No, sí, es que él es primero y entonces hay otras personas que se sienten como más inferiores, hay otras que están, o sea, hay que mirar también que ese ego o ese intruso no es igual para todas las personas. Ay, eso me encanta, Susi, lo que acabas de decir. Y les voy a contar por qué me encanta lo que acaba de decir Susana. Siendo que los aportes que hemos hecho todos están súper alineados con el propósito de nuestro programa, que es al final encontrar, pues, por qué está creado el ego, por qué existe o para qué existe. Entonces, claro, cuando ahorita hablábamos de que el ego nos hizo creer que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y entonces el fin justifica los medios y allá voy a llegar por encima del que sea, necesitamos comprender que sí está por encima el amor propio que nosotros podamos tener por nosotros mismos. Sin embargo, también nos hicieron tener una idea equivocada de lo que era amor propio. Entonces, en ese orden de ideas vamos atropellando gente con la premisa de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Listo. Y con relación también al comentario que nos hacía Susana sobre pues todo ese movimiento interno que se genera y que no tenemos idea del origen de ese personaje del ego, digamos que no nos vamos a meter en territorios muy, muy profundos, sí, pero muchos años de investigación nos permiten a nosotros considerar que este personaje es un intruso que violentó el ADN del ser humano. Okay. Y en ese orden de ideas nosotros, todos los humanos o todas las personas que habitamos este planeta Tierra, toda esta humanidad tiene ese gen. Y ese gen se activa. ¿Y cómo se activa? Entonces aquí voy a complementar un poquito la respuesta que nos da Susana. Resulta que el aposento del ego es la mente. El aposento. La mente es un repositorio y la necesitamos. Okay. ¿Listo? El ego habita la mente. El ego no puede habitar nada más en nosotros, solo la mente. Y se alimenta de las memorias temporales que hay en nuestra mente. Entonces, cuando yo hablo de la memoria temporal, entonces lo que estamos diciendo es que él solamente tiene acceso a las experiencias que yo haya tenido desde el momento en que nací hasta hoy. Perfecto. Hasta ahí. Vamos. Aquí estoy pues para escucharlos a ustedes también las apreciaciones que vayan perfecto, teniendo. Si vamos comprendiendo, vamos a hacer un ejercicio práctico acá para que todas las personas que están ahí escuchándonos, ¿cierto? O los que nos están viendo, porque digamos que este conversatorio también va a ser audiovisual, entonces qué rico que nos están acompañando a través de cualquier plataforma. Para comprender lo que acabas de decir es un computador, ¿cierto? Tengo un computador, ese computador tiene una memoria. Yo lo compro nuevo y viene, digamos, 0 kilómetros, no tiene nada de información. Pero yo le voy, digamos, generando unas memorias a través de la información archivos que yo le vaya depositando, ¿cierto? Digamos que lo que estamos conversando en estos momentos es que ese ego, para hacer la referencia al computador, solo puede tener acceso a la información que yo le introduje al computador, ¿cierto? Digamos que de ahí en atrás, él no podría hacer nada más porque él no conoce que hay más atrás de la información que tengo en esos momentos en el computador. En esa memoria temporal. Perfecto, que sería en la mente de nosotros. Exactamente, porque todos tenemos una memoria temporal, otras memorias que no hemos accedido a ellas por desconocimiento y por ignorancia. Entonces esa memoria temporal para una persona en formación tiene un impacto muy grande. Cuando digo persona en formación, es un chiquito entre los 0 y los 21 años, el niño no es autónomo. Okay. Listo. ¿Por qué? Porque su cerebro biológicamente está teniendo un desarrollo. Y el desarrollo cognitivo mayor se termina más o menos entre los 21 y 24 años. Entonces, ¿qué significa eso?
que si nosotros durante todo ese periodo de formación entre los 0 y los 21 tenemos una cantidad de memorias que son adversas, hostiles, dolorosas, violentas, una cantidad de, también memorias muy agradables, solo que lo que quiero decir es que el ego se alimenta en esa memoria temporal de las memorias que no son tan chéveres. Listo, o de las memorias que son hostiles. Entonces pongamos el siguiente ejemplo, que yo creo que para quienes me conocen me han escuchado decirlo muchas veces. Un niño que sufre abuso o violencia es un niño que no tiene forma de defenderse. Entonces es un niño que el ego que ya está en él, porque el aposento del ego es la mente, le hace creer que no vale nada. El ego le hace creer a ese individuo que está en formación que no vale nada. Ese ego asume ese control y lo va a llevar a comportarse de determinadas formas. En algunas ocasiones, a permitir más maltrato. Durante toda su vida va a permitir maltrato y uno dice, pero a mí ¿por qué siempre me tocan los maltratadores? ¿O por qué será que toda mi vida está llena de violencia? El ego, porque es un tramposo, porque es un intruso, porque es un falso, porque le genera división al individuo. ¿Y saben qué? Y ese mismo niño, ya en la edad adulta, puede convertirse también en un maltratador. Y él lo ve natural, él lo ve normal. Él dice, es que esa es la condición. ¿Por qué? Porque ese ego le hizo creer que esa era la condición natural. Entonces ya vamos viendo cómo surge, se alimenta este parásito. Para mí, el ego es un parásito. Listo, yo les decía ahorita, es como es una violentación, una violencia que se hizo en nuestro ADN, es un gen oscuro, un parásito que se alimenta únicamente en nuestra mente temporal. Él no puede tener otras memorias. Y ahorita les vamos a contar cuáles son las memorias. ¿Ustedes qué piensan de esto pues que hablamos? Bueno, a mí me entra mucho la reflexión, porque teniendo en cuenta eso, y yo sé que nos pasa mucho a los que somos madres o padres, ¿cierto? Sí. Porque teniendo en cuenta la importancia de lo que son esos primeros años. Bueno, ahorita Nora nos estaba comentando que hace hasta los 21 años, o sea que yo podría decir que todavía, que hace poco. Todavía podemos. Y es que yo que he guardado con mis hijos, ¿cierto? Pero no solamente eso, es que si nos ponemos a analizar entonces nuestras vivencias con nuestros padres y los padres con sus padres y sus padres, así sucesivamente, entonces vamos viendo cómo se ha propagado. Claro. Cómo se ha propagado ese intruso. Entonces, digamos que nosotros, yo soy madre de un pequeño que ya pronto va a cumplir 3 años, y entonces uno, o al menos trato como de ser más flexible en qué tema, en comprender su comportamiento como niño y respetarlo, que él tiene su proceso, ¿cierto? Porque los niños tienen su formación, su fase de desarrollo. Exactamente. Y eso me parece súper valioso, porque de eso se trata, y vamos a llegar a ese punto de este programa, de cómo nosotros activamos un cambio. Y parte del cambio justamente se da cuando yo identifico que, de acuerdo a las memorias que almacene mi chiquito, el ego va a tener más o menor poder dentro de él. Y la idea es que no tenga. Estamos hablando de una realidad que existe digamos que en nuestra vida, porque finalmente, queramos o no, ya tenemos, digamos, ahí un determinante al que tenemos que ponerle atención, ¿cierto? Que se llama ego, en este caso que lo estamos, digamos, conversando en esta mesa de trabajo. Pero lo importante de esto es la pregunta que hicimos ahorita. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestra esencia, ¿cierto? Si nosotros venimos de una conducta como esta, o si nuestra identidad es diferente a ese comportamiento que estamos viendo que en parte es influenciado por una memoria temporal, ¿cierto? Uh-huh. Estamos hablando de que ese ego se alimenta de unas memorias temporales. Entonces, ¿cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo es mi vida en estos momentos? ¿Qué le estoy entregando a esa memoria, que es la mente que estamos hablando? ¿Qué le estoy entregando día a día para saber si estoy alimentando al ego y mis comportamientos van generados de acuerdo a esas memorias? ¿Y cómo identifico yo cuál es mi identidad, cuál es mi esencia? ¿De dónde vengo yo? ¿Será que vengo de ese tipo de comportamientos?
¿O será que existe, digamos que una fuerza que fue la que nos creó a todos nosotros, que viene desde el amor, que viene desde la comprensión, desde la bondad, desde la honestidad, desde la ternura y toda esa cantidad de cualidades que pertenecen a un creador que fue el que nos dio la oportunidad de estar acá y que nosotros tenemos que identificar cuál es el ego, tenemos que identificar cuál es ese comportamiento que no me pertenece a mí, porque si es a través de esas memorias que yo tengo, entonces ¿cómo hago para, digamos, controlarlo o identificar neutralizarlo? Y Bueno, entonces, qué pena, Nora. dale. Es que aquí como estamos hablando ya de identificarlo, ¿cierto? Para poder generar un cambio, ¿cuál es la herramienta? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la herramienta que me permite a mí identificarlo? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Me encanta esto que está pasando aquí en esta mesa porque mientras más debate tengamos, más chévere se van poniendo estos programas y más Herramientas. vamos levantando un poco la curiosidad de los que nos están escuchando. Claro. Miren, yo antes de llegar allá, porque sí hay herramientas, yo les quiero decir, porque Juan David tocó un tema que es un poquito más alineado con un componente espiritual. Y yo quiero decirles algo. Imagínense que para nosotros, o por lo menos para mí, en esta mesa para mí, es muy importante entender la vida de Jesús y me he comprometido con estudiar un poquito la vida de Jesús porque yo siempre digo, esos maestros que han estado aquí en este planeta, ¿qué era el mensaje pues que nos venían a dar? O sea, Claro. tanto maestro que nosotros admiramos, a Siddhartha Gautama, a Daniel, a Jesús, que eso era lo que nos vinieron a entregar. Y entonces a mí me parecía muy curioso y sobre todo documentando este tema del ego porque me encontré con varias citas donde el mismo Jesús denuncia a ese personaje que nosotros tenemos internamente. Por allá hay una cita bíblica que habla de un impostor. Y me parece muy curioso porque pues no solo tenemos el impostor por dentro, sino que ese impostor también se mueve externamente. Entonces ya sabemos que tenemos un ego, un cuerpo psíquico individualmente, pero también hay un impostor externo, que es como el titiritero, y nosotros somos los títeres cuando nosotros nos dejamos llevar por el ego. Entonces hay una cita bíblica que dice, donde Jesús la denuncia, que ese impostor se refiere a él siempre desde el yo, y que nosotros teníamos que aprender a vivir como él nos estaba proponiendo. Entonces nos decía, he aquí que solo yo existo como Dios. Esto lo dice el impostor, solo yo existo como Dios. Yo doy la muerte, yo doy la vida, yo hiero y yo sano, y no hay quien se libere de mi mano. Yo alzo al cielo mi mano y digo, viva yo para siempre. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta, hombre, ¿será que nosotros necesitamos adulación? ¿Será que nosotros necesitamos todo el tiempo el reconocimiento, todo el tiempo sentir ese poder, minimizar al otro? Entonces a mí me gustaba mucho la cita porque Jesús siempre habló sin adulación, siempre con amor, siempre con enseñanza y con luz. Entonces ahí como para acercarnos un poco a esos territorios espirituales de los que estaba hablando Juan David, nosotros necesitamos descubrir al ego. Jesús también lo denunciaba en otra cita bíblica que decía, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, y por dentro se están llenos de huesos muertos y de toda la inmundicia. Así también vosotros, nos estaba diciendo a todos los que estaban ahí, así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis más justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Porque él sabía que ese personaje que nosotros teníamos adentro es el autor intelectual de la mentira. Entonces, la hipocresía, la falsedad, la lujuria, la gula, el desorden, todo lo que nos lleva al caos es producto de ese ego. Aquí yo quiero hacer, digamos que una precisión que me nace en estos momentos y es, ojo que Jesús en esa cita bíblica estaba denunciando a una manipulación que a nosotros que no hemos descubierto nuestra identidad se nos está haciendo, ¿cierto? Pilas que tocamos un punto importante. Profundo, porque a ver, si yo ya identifico de dónde vengo, digamos que el ejemplo más sencillo que siempre me gusta poner es, Susana es madre, Norita en este sentido es madre, Juan David es padre, ¿cierto?
Cuando uno tiene la oportunidad de tener esa condición de ser padre, empieza a despertar dentro digamos que unas herramientas desde el amor que le van entregando a uno la capacidad de comprender todas esas bondades o todas esas, digamos, esas cualidades que son inertes en nosotros al ser padres. Inherentes. Muy bien, muchas gracias, Nora. Entonces, yo veo a mi hijo y yo digo, ay, no, qué maravilla, gracias, Padre, por esta oportunidad que me diste de tener esta condición, de poder cuidar, proteger, amar este ser, de darle todo lo mejor de mí y de entregarle todo lo que yo pueda entregarle para que él esté bien, ¿cierto? En ese orden de ideas, si yo como terrenal, que estamos acá, viviendo ese proceso, comprendemos que existen esas cualidades dentro de nosotros, ¿cómo serán las cualidades de esa fuerza creadora que nos dio a nosotros la oportunidad de estar acá? Hablemoslo claro, el Padre Eterno, ¿cierto? Ese Padre que nos dio la oportunidad de estar acá, ¿cómo será ese amor de Él hacia nosotros? Si nosotros siendo terrenales, hoy estamos comprendiendo, digamos que esas pequeñitas cualidades chiquiticas que nosotros terrenalmente estamos empezando a sentir cuando somos padres. Ahora, si esa es nuestra identidad, lo que tenemos que identificar es cuál es esa manipulación o de dónde viene esa manipulación, porque ya lo estaban tocando ahí en esas citas bíblicas, que nos manipularon y que hay un impostor que se hizo creer o se nos ha hecho parecer como si fuera el Dios, pero está pidiendo adoración, adulación, exacto. Está pidiendo que lo adoremos a Él, que Él es el Dios de la vida y de la muerte, ¿cierto? ¿Será que el Padre Eterno necesita que lo reconozcamos como el Padre así? Que lo adulemos. Que lo adulemos, o sea, que lo veneremos y que digamos, usted es, si Él ya es, o sea, digamos que si es una verdad, la verdad no hay que ni siquiera defenderla. Él es la verdad, no hay que defenderlo. Él es, digamos, toda la creación. Él no necesita que nosotros lo adoremos ni lo adulemos. Entonces, ojo que estamos comprendiendo algo bien interesante. El ego, digamos que es una manipulación que nos han hecho a nosotros y que hemos ido alimentando a través de esas memorias que nosotros cotidianamente le entregamos a nuestra mente, y ahí es donde caemos y cometemos errores. Y que ahí también hay que tener en cuenta de que eso, hay un libro muy especial, recomendación, es una información que se llama La lógica de la lógica, ¿cierto? Que no solamente la traemos, sino que es que allí en uno de los códigos nos dice que eso se ha propagado de generación en generación, porque es que sí, por eso yo tocaba ahorita que a mí me dieron una formación, pero a mis padres les dieron una formación y a mis abuelos les dieron una formación, ¿cierto? Y esa información se ha transmitido. Claro. Entonces, cuando empezamos a entablar este tipo de conversaciones y de reflexiones, entonces yo me pongo a pensar, por eso es que hablaba como también la importancia de rescatar como esa formación que nosotros estamos dando como padres, como madres, porque eso es lo que va a permitir que el niño, como decía Nora, pueda tener las herramientas más necesarias o más sólidas para decir, vea, es que acá hay una manipulación, o sea, por acá no me voy, o por acá sí me voy. ¿Por qué? Porque cuando el padre o la madre se empieza a reeducar, pues esa información que se ha venido transmitiendo de generación en generación se corta, exacto. Y ahorita, Juan y Nora, hay una con todo lo que se ha levantado de la nueva era, las filosofías, corrientes, todo lo que está, es porque el corazón del ser humano tiene una necesidad, ¿cierto? ¿Una necesidad de qué? Que sabe que hay algo mal, ¿cierto? Pero claro, aún no ha logrado identificar ese intruso, ese impostor, y entonces lo que ha hecho es buscar y buscar afuera lo que de pronto nosotros tenemos es adentro, que ahorita vamos a mencionar esa herramienta. Y algo que también cuando Juan nos comentaba de ese padre, y es que nosotros pongámonos también en la tarea, como en el papel, ¿cierto? Porque es que nosotros acá pues ya tenemos la experiencia de que tenemos un hijo. A ver, ¿cómo nos sentimos cuando alguien llega y le da una mala información o lo mal guía o le da un mal consejo a nuestros hijos, ¿cierto? Claro. Esa justicia, como decir, no, venga hijo, venga, siéntese, es que así no es, o sea, y nosotros
digamos que ya emprendimos este maravilloso conocimiento, pero ya tenemos como esa facultad, o al menos intentamos tener la facultad de hablar del consejo, del diálogo, decir, vea, esto no te va a llevar por un buen camino, ¿cierto? Pero aún así, ¿qué lo va a llevar a escuchar? ¿Qué tan fuerte esté ese intruso en él? Entonces, el papel de los padres es súper importante. Fundamental. Y no solamente eso, sino también identificarnos, bueno, el Padre Eterno, entonces, ¿será que está ya diciendo, ay, sí, hay un intruso, hay un impostor, pero también nos está dando las herramientas, ¿cierto? Claro. Siempre está ahí, solamente que como nosotros tenemos más, hemos alimentado por tanto tiempo y Ese tantos ego. años ese intruso, no hemos logrado escuchar las buenas enseñanzas. Qué Ay, bacano. me encanta esa reflexión que hace Susana. Y ahorita ella me decía, bueno, entonces arranquemos con las herramientas. Vale, les voy a proponer la primera. Antes de que lleguemos al verdadero antídoto. ¿Listo? Porque vamos a llegar a un punto que es crucial en este programa. Pero la primera herramienta que yo les propongo es aceptar, la aceptación, porque les voy a decir algo, en el momento en que nosotros reconocemos al ego como enemigo, se empieza a dar la verdadera desintegración del ego. O sea que lo primero es, nosotros necesitamos aceptar que tenemos un intruso dentro de nosotros y que nos hicieron creer que ese intruso éramos nosotros. Pero no como justificante, ¿cierto, Nora? No, total. No como razón de, sí, como manual de razones y justificaciones para andar por la vida diciendo, Claro. ay, de malas es que yo tengo un intruso. No. Porque hay gente que, digamos, sí, que se escuda en eso. claro. Ah, es que yo soy así, Así. no voy a cambiar. Y una Pero cantidad de cosas. así, o sea, la cantidad de personas que empezamos a decir, es que ese es mi carácter, es que esa es mi personalidad, es que ese es mi temperamento. Sí, eso nos lo hicieron creer, pero yo les quiero invitar a empezar a comprender que temperamento, carácter y personalidad son moldeables, porque si yo sé que es un Claro. intruso, si yo sé que es algo que no me pertenece, pues yo lo puedo empezar a neutralizar. Entonces, todos los seres humanos hablamos que queremos la paz, que estamos llenos de tragedia, de drama, de caos. La herramienta más reveladora, no, mentiras, miento, una buena herramienta, la más reveladora se la vamos a dar enseguida, pero una herramienta poderosa es aceptar. Aceptemos que nosotros tenemos un traidor dentro de nosotros mismos. O sea, que me da pie para que empecemos a adquirir herramientas, ¿cierto? Yo cotidianamente en las noches, cuando termino ya el día y me voy a la cama, hago un análisis de todos los comportamientos que tuve en el día, como una reflexión personal. Y ahí empiezo a hacer, digamos que, esa evaluación. Digo, en esta situación del día no me comporté como debía, ¿cierto? Aquí tuve un error. Aquí hice bien esto que desarrollé, fui, digamos que un buen esposo en este momento, fui un buen compañero de trabajo en este momento, acá no tanto, acá me equivoqué. Pero ese análisis yo lo hago personalmente para decirme a mí mismo, bueno, ojo, al siguiente día no puedo volver a cometer los errores que cometí hoy, ¿cierto? Para poder cambiar. Entonces, digamos que identificar, digamos que esas situaciones que me hicieron caer o que me hicieron cometer errores, debe convertirse en una herramienta para no volverlas a cometer. Claro, me encanta eso que está diciendo Juan David, ya iba a meter la cucharada, porque dentro de las condiciones que también necesitamos activar para neutralizar al ego es el entrenamiento. Entonces, paciencia y entrenamiento. Paciencia, ¿por qué? Porque lo decía ahora Susana, nosotros llevamos mucho tiempo grabando memorias que no son y alimentando al ego con información equívoca porque se ha transmitido de generación en generación. Entonces, paciencia. Y entrenamiento, mucho entrenamiento. Y el entrenamiento se da justamente con acciones que sean diferentes, que marquen pautas diferentes, es que nos salgamos del molde, ¿cierto? El molde que nos está diciendo, divide y vencerás, ojo por ojo, diente por diente, el fin justifica los medios. Usted es mejor que él o usted tiene más que él, entonces claro. usted tiene que pasar por encima de él. No, Así. salgámonos de ese molde. Sí, saquemos todo O eso. sea, necesitamos definitivamente hacer nuevas todas las cosas. Y para hacer nuevas todas las cosas, entonces aquí sí ya nos vamos de entrada, derecho,
con el antídoto para el ego. Ahí vienen pues cuál es el antídoto para el ego. Vea, yo les voy a decir algo. Y es que cada vez, si nosotros nos ponemos a analizar, porque es que aquí siempre es, y el llamado es a la reflexión. Bueno, voy a analizar mis situaciones. Obviamente nosotros digamos que ponemos el día a día porque es como lo más reciente, ¿cierto? Como a lo que más fácil tenemos acceso, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, cada vez que cometemos un error, siempre hay algo que nos habla. Siempre. Como que, por ejemplo, si el error fue porque me airé mucho, tenía mucha rabia, siempre hay algo que no, o sea, por eso al principio yo decía, es como una lucha de poder a poder, porque está ahí la rabia para que uno cometa el error, ¿cierto? Claro. Pero hay algo que siempre nos está diciendo, respire, cálmese, no es así como usted lo está viendo, mire, no es así, o sea, puede haber una mala interpretación, siempre hay algo ahí que nos está llevando a la reflexión, es como una vocecita muy suave. Yo me atrevo a decir que ni siquiera voz, es como un impulso, es como una fuerza, es como un sentir. Y les voy a proponer que, yo creo que ya aquí nos dimos cuenta cuál es el antídoto. Sí. Yo cuento a 3 y decimos todos juntos cuál es el antídoto. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. El corazón. Sí, señores, el corazón. Y les voy a decir por qué. Susana lo estaba describiendo súper bien. Es como algo que me está diciendo allá, como, calma, paciencia, respire, actúe de manera diferente. Ni siquiera es una voz, porque el ego sí tiene una voz que es hostigante, ¿cierto? Aturdida, pues que lo aturdía uno. El ego todo el tiempo es, y además una cosa, el ego se mueve en tiempos que no son el presente, se mueve en futuro, en pasado, y todo el tiempo está ahí proyectando una cantidad de ideas que dividen justamente. El corazón es certero y vive en presente. Y entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser el antídoto pues del corazón? Pues, a ver, es que el corazón es un órgano como el páncreas, como el hígado, como los riñones, también como el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tiene distinto el corazón? Cosas que no nos enseñaron, cosas que apenas estamos empezando a vislumbrar, que siendo que Jesús vino hace 2000 y pico de años a decirnos pilas, pues que ahí está el corazón. Nosotros apenas estamos empezando como a entenderlo. Ese corazón tiene la chispa de luz divina. Y esa chispa de luz divina es una fuerza, es un poder. Cuando ahorita les decía, reconozcamos el ego como enemigo, sí, esa es otra fuerza. Siendo que nosotros la hemos sentido como muy poderosa, el poder y la fuerza que tiene el corazón es incalculable. Entonces me da pie para comprender algo. Eso es un aprendizaje para todos, ¿cierto? Y cuando uno se sienta acá, digamos que hace el esfuerzo de poder toda esta información que estamos ampliando acá, llevarla a una mecánica, digamos, cotidiana, tangible. ¿Cierto? Si nosotros sabemos, porque Susana lo acaba de exponer y a todos nos ha sucedido, que cuando uno va a cometer un error, siempre hay una voz que le dice, una fuerza, que es esa voz interior o es esa fuerza interior que le dice, hey, no vayas a hacer eso que está mal. Pero como estamos tan aturdidos de tanta información basura, porque vamos a decirlo real, es pura basura lo que hemos consumido a través de una cantidad de medios de comunicación, del sistema y de una cantidad de digamos, de cosas que no tienen fundamento en la vida y en la creencias creación. Culturales. Exacto, todos esos patrones. Un poco de ilusiones, de falsas imágenes, una cantidad de información que no es. Perfecto, entonces siempre el corazón nos va a dar esa guía, nos habla una sola vez y no la escuchamos seguramente porque como estamos tan aturdidos cometemos los errores. Pero entonces si el corazón ya nos está apareciendo acá como la herramienta fundamental para, digamos, combatir, digamos, ese ego que lo estamos hoy identificando, ¿será que esa es nuestra identidad? ¿Será que a partir de ese corazón y de esa fuerza que yo tengo ahí viene nuestra identidad? ¿Será que de ahí viene la fuerza de dónde venimos? ¿Será que si nosotros reconocemos hoy que no tenemos nada, digamos, como identidad,
Nada que ver con el yo. Exactamente, con ese yo, con ese egocentrismo. Yo con esa tengo, cantidad de yo. cosas. Eso. Es que cuando uno se describe a través del ego, uno se describe, yo soy fulanita de tal, yo soy psicóloga, yo tengo especialización, yo tengo maestría, yo tengo carro, yo tengo casa, yo tengo hijos, yo tengo yo. Y ese yo proviene del ego. Entonces, me gusta mucho lo que está diciendo Juan David, lo que va a complementar Susana, pero déjenme leerles esta frase, pues, para que aquí sí ya esos corazoncitos que nos están escuchando empiecen a latir con más fuerza. Esta frase me la encontré en un libro que es buenísimo y como hemos estado haciendo recomendaciones, y eso sí, en todos nuestros programas seguro que van a encontrar una recomendación de algún libro para leer, buenísimos. Uno que yo acabo de terminar se llama Un corazón para dioses. Y ese libro dice, el hombre es una estrella encadenada en un cuerpo físico, hasta que al fin se libera a su propia lucha. Solamente por el esfuerzo máximo y el trabajo constante de su corazón, logrará que la estrella que está dentro florezca en una nueva vida. Ay, qué maravilla. Aquel que conoce el principio de todas las cosas puede liberar esa estrella de los reinos de la noche. Entonces aquí voy a hacer otra apreciación, esa frase es divina y es empezar a entender que el corazón que nosotros conocemos en el mundo y sobre todo en el mundo del sentimentalismo, del sentir mental, que también es provisto del ego, es un corazón romántico. Es un corazón que se activa, a mí me gusta mucho decir esta palabra y quienes son mis consultantes me escuchan mucho decirla, que se la aprendió un gran maestro. Es un corazón que se activa como con pendejímetro. Ok. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya no es el corazón de luz que nosotros tenemos, sino el corazón inundado o el pensamiento que creemos que es del corazón, pero que es ego, disfrazándonos de sentimentalismo. Entonces ahí como para empezar a comprender por qué es que ese corazón realmente sí tiene una gran fuerza. Y es que ahí vamos a partir que este es nuestro primer podcast o nuestro primer audio que queremos hacerles llegar a ustedes, que empiecen a identificar que primero nos impusieron una falsa identidad, ¿cierto? Que éramos lo que estudiáramos, o porque es que esos son frases del abuelo, ¿cierto? Claro, tiene que estudiar para que sea alguien en la vida. Exactamente, entonces hay que mirar que nos impusieron una falsa identidad, que yo empezaba a ser alguien por lo que estudiara o por lo que leía. No estamos diciendo que eso es, que no vayan a estudiar. Que no vayan a estudiar, no. Lo que pasa es que cuando mi identidad depende de eso, ahí es donde yo caigo en el error. Total. ¿Cierto? Aquí yo ya tengo una base o empiezo a comprender de que yo tengo un origen, una identidad desde mi corazón, que son las obras que yo expongo. Entonces, Nora mencionaba algo, que es que sí, conocemos a muchas personas y se adulan de que tienen profesión, carro, casa, finca, el máster, más que todo porque digamos que nos han impuesto de que la persona inteligente es aquel que más ha estudiado mucho. Claro. Y la verdad es que eso solamente lo lleva a ser una persona intelectual, ¿cierto? Sí. Y tener conocimientos de movilizada por el ego. Eso. Entonces, digamos que la persona inteligente es cuando reconoce su identidad de corazón, esa identidad de luz, porque sus obras muestran también la luz, o sea, que propagan la vida. Ahí es donde se manifiesta la inteligencia, porque ahí está la vida. Entonces, hemos conocido, yo sé que todos hemos conocido a una persona que ha estudiado mucho, que ha tenido, pero cuando manifiesta sus obras, pues ahí no se manifiesta la vida. ¿Por qué? Claro. Porque es grosero, porque no ayuda a los demás. Maltrata a los animalitos. Eso, o va y porque es pedante, porque, claro. porque los títulos le llenaron de pedantería. Eso, y ser buena, o sea, ser una persona de corazón, eso no lo enseñan en ninguna universidad. Qué bien, qué bacano. Y eso que acaba de decir Susana me duele un montón porque, claro, nuestras universidades, nuestros colegios, nuestras instituciones, siendo que aportan,
¿Qué tanta falta hace que nosotros sensibilicemos mucho más a las personas que están en formación? ¿Qué tanta falta hace que nosotros empecemos a hablar un poco de estrategias? Porque entonces, claro, ya encontramos, ya dijimos cuál es el antídoto, ¿cierto? Sí. El antídoto es el corazón, pero y es un corazón que no es pendejímetro, es decir, es un corazón que es certero, que no anda con sentimentalismos, ni con romanticismos, ni con rosas, chocolatinas, flores y serenatas, como digo yo. Ese corazón. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para escuchar ese corazón? Que es la pregunta que cada rato nos hacemos. Bueno, ya sabemos que tenemos un ego que nos aturde, pero entonces, ¿cómo hacemos para despertar esa fuerza del corazón? Yo les voy a proponer una. Ustedes ya van diciendo las cosas que vayan creyendo, pero una de las cosas que funciona un montón para empezar a escuchar al corazón es que nosotros busquemos conectores naturales. Y los conectores naturales, pues que nosotros sintamos complacencia con todo lo que siente y crece. Entonces, un conector natural, un campo abierto. La vida. Un conector natural, un bebé. Un conector natural, una mascota. Un conector natural, el sol, el sol. Qué lindo. Qué felicidad uno salir 5 minuticos al sol. Uy, eso es recargable. Eso maravilloso. recarga un montón. Entonces, en la medida en que nosotros alimentemos nuestros sentidos con conectores naturales, el corazón se manifiesta. O sea que a través de esas imágenes, para que conectemos con lo que veníamos conversando ahorita, las imágenes que yo le esté entregando a mi mente son las que condicionan mis comportamientos. Parte Parte sí, de los sí, comportamientos. parte porque el ego tiene por allá también Es otras camaleónico. memorias. Claro, él es súper camaleónico, Eso. entonces se mueven algunas memorias del pasado. Exacto. Entonces, si yo le estoy entregando a mi mente memorias o imágenes de vida, como lo acabas de mencionar, seguramente voy a tener más herramientas para comportarme de acuerdo al sentir de mi corazón y no al sentir de una mente vacía que está siendo manipulada. Pero a mí me parece interesante también generar, digamos que otra herramienta que puede ser chévere para que empecemos a Activar ese corazón. a activar ese corazón, y es la toma de conciencia. Es decir, que si yo soy consciente, pero ojo que la conciencia que estoy en este momento mencionando es una conciencia con sabiduría, o sea, una inteligencia que me permita tomar decisiones acertadas. No es que ser consciente parezca ser la persona que diga, ah, sí, es que Yo sé que soy esto. el alcohol es malo. Ahí, Pero me lo digamos, tomo. Apareció la conciencia. Por los fines de semana me tomo los traguitos. Entonces, ¿dónde está la conciencia con esa inteligencia, con esa sabiduría? Si no la estás aplicando, ojo, que la conciencia tiene que ser con aplicación, ¿cierto? Y entonces ahí me das pie para decir lo siguiente. El ego, en su estrategia, que además yo no sé si ustedes se han dado cuenta, Susi y Juan, pero es que está en una manifestación impresionante. En estos momentos la humanidad tiene el ego a flor de piel. Porque no solamente, como les decía al principio, es orgullo y vanidad. Entonces el ego es irritabilidad, el ego es ira, es cólera, es amargura, es resentimiento, es codicia, es una cantidad de emociones que dividen, y tú vas por la calle hablando con la gente o por lo menos observando a la gente y uno dice, pero ¿qué es este nivel de irritabilidad? ¿Pero qué es este nivel de desconexión? ¿Pero qué es este nivel de amargura, por así decirlo? Estamos viviendo un tiempo complejo. Estamos viviendo un tiempo muy, sí. Irritable, sí. Muy fuerte, que justamente es el tiempo que nos llama a la reflexión y que nos llama a la transformación. Por eso se creó este espacio, porque necesitamos adquirir herramientas que le den al hombre, al ser humano, esa fuerza de dónde venimos y que nos permitan adquirir herramientas, porque venga, si seguimos así, mejor dicho, esto vamos a terminar en un caos. Y la verdad es que yo siento que, a ver, mi esposo es profesor, es docente, y entonces resulta que hay personas, hoy uno se identifica también como ese estudiante que pasó con dificultades, ¿cierto? Más que todo emocionales, y bueno, y en conversando él y yo le digo, mi amor, pero es que hay muchachos que están expresando que les falta algo
con ese comportamiento, con el comportamiento de no querer estudiar, de no querer escuchar al profesor, de no... Lo que llamaríamos rebeldía, que a veces el Eso. adolescente, niño adolescente es un poco más... Entonces, si nosotros nos ponemos a identificar, porque es que eso es algo que ahorita no hay, y es identificarme yo con esa persona. Ve, esos procesos porque es que yo también fui estudiante, yo también pasé, como dice la canción, yo también tuve 20 años, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo voy a juzgar apresuradamente al niño o a ese adolescente que muestra su rebeldía, pero es que todavía le falta? Y ahorita hemos visto también que en el transcurso del tiempo nos han desconectado mucho los padres con los hijos, pero de pronto eso lo podríamos dejar para otro programa, va a otro ser programa. buenísimo el de la familia, Sí, claro, chévere. total. Con otro programa, pero entonces es también como decir, bueno, yo sé que debo de cumplir y si nos están escuchando docentes, profesores que están muy relacionados con la Guías. relación con la Formación. educación y formación de nuestros niños y niñas y adolescentes, es llevar a esa paciencia, a esa comprensión de que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en sus hogares. Entonces, en vez de ir a juzgar porque es que ese es el llamado del corazón, siempre parar, porque resulta que nosotros también nos identificamos, ¿cierto? Y yo puedo decir, no, es que yo cuando estaba en ese lugar, yo no era así. No, porque usted de pronto tuvo otras experiencias y otras vivencias, y entonces ahí empiezo a concatenar lo que Nora nos decía, y es que ese intruso no se alimenta de lo que ahorita está viviendo esa persona, sino que se alimenta de la memoria que Guardó. tuvo atrás o que posiblemente le genera una ansiedad para el futuro. Entonces es algo muy muy agradable o algo muy pues una sensación muy buena cuando uno comprende de que se moviliza en el pasado o se moviliza en el futuro, pero nunca está en el hoy. Y resulta que el corazón siempre está en el hoy. Qué bacano. presente. El corazón siempre está en el hoy. Entonces, identifiquémonos con una situación, porque yo sé que Tenemos miles. y es que discutimos. Juan y yo discutimos, por ejemplo, que es la persona que tengo acá más cerca. Y salimos de aquí, si yo le hubiera dicho, si yo hubiera actuado, si yo hubiera pensado, si yo le hubiera contestado, si yo hubiera reaccionado. Ego. Eso. Y el corazón, ¿qué nos está diciendo en ese momento si lo logramos escuchar? Calma. Bueno, porque cálmese y hable. No Claro. le está diciendo, hable más adelante, no. Cálmese, dialogue, hable, búsquelo, mire cómo lo soluciona, no deje ese impasse o no deje ese abrojo por ahí, ¿cierto? Porque puede que se quede aquí, ¿cierto? Y dice, listo, yo lo superé. Y a la otra semana, si ves que Juan ese día me dijo esto, y vuelve y sale y entonces siempre está. No solamente me divide a mí porque me genera una emoción de Que desconcierto. no es libertaria. Sino también que cada vez que vea a Juan voy a recordar esa discusión. Claro. Y entonces no voy a estar tranquila tampoco. Entonces me da pie para entender también algo, y es que es impulsivo. Ah, sí. Ese ego es muy impulsivo. Si yo no logro centrarme en esa fuerza interior de mi corazón, termino haciéndole caso, la gran mayoría de veces, al ego por el impulso que tengo. Hablamos hace poco de que estamos viviendo tiempos difíciles y solamente basta, que no sería lo adecuado, pero solamente basta con detenerse 2 segundos a escuchar noticias del día y usted se va a dar cuenta del caos en el que estamos viviendo en estos momentos, que es, digamos, que una de las alarmas que se me prendió en el corazón y yo dije, tenemos que hacer algo porque si no le ponemos a esto, digamos, conciencia de lo que estamos hablando, para que generemos en los que nos están escuchando hoy herramientas para transformar esto que está sucediendo, con toda seguridad, muchachos, que esto no tiene un buen final. ¿Por qué lo comento? Basta solamente ver 2 segundos de noticias al día para que el papá que violentó al hijo, el que asesinó al otro por cualquier X o Y cosa material o cualquier problema que hayan tenido, que lo asesinó, que
el hijo asesinó a su mamá. Por ahí hace poco sonó una noticia de que un hijo había asesinado a los papás, los dos padres. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque si no identificamos que hay un intruso dentro de nosotros que nos genera unos impulsos que traen unas consecuencias catastróficas, porque hasta qué punto hemos llegado, tenemos que generar herramientas a través de estos espacios para que cuando tengamos alguna situación X o Y, tomemos aire y digamos, ojo, que no soy yo el que me está mandando ese mensaje, que no es mi identidad la que me está mandando ese mensaje, sino que es una cantidad de memorias que ya identificamos acá y estamos desnudando, es el ego. Y yo no me puedo dejar controlar por esos impulsos, porque entonces voy a tener que lamentar situaciones como las que estamos viendo. Entonces, se nos está agotando el tiempo, muchachos. Este espacio uno quisiera que durara y generar una polémica súper larga, pero bueno, vamos a cerrar. Sí. Y para cerrar le vamos a dejar a las personas que nos escuchan estas 7 capsulitas de transformación. Cada uno va a proponer 2. Y yo voy a arrancar por las 2 primeras que les voy a proponer pues a las personas que nos están escuchando, que tengan la oportunidad de tenernos ahí en sus hogares. Les propongo: renunciemos a la necesidad de tener o el tengo que tener. Ya, alejémonos de ese tengo que tener carro, tengo que tener casa, tengo que tener beca. Sueños, es maravilloso tener sueños. Tengamos sueños y tengamos esperanza, pero el ego es ambicioso y el ego nos crea unas necesidades que las conecta con el deseo y ese deseo nos aleja de nuestro ser interior. Esa es mi primera. No quiere decir, Norita, ahí como para dar el paréntesis y ampliar un poco, no quiere decir que si usted tiene un carro, entonces usted lo vaya a regalar, porque entonces, me dijeron aquí en este conversatorio que es que yo no puedo tener. No, es ¿qué está haciendo su vida usted no con dependa. eso? ¿Qué está haciendo usted con eso que tiene? ¿Cierto? Si usted tiene el vehículo para que lo transporte y para que se convierta en digamos que un servicio, perfecto, está bien. Pero que eso no le genere a usted, digamos que ese ego de querer o considerarse que usted es más que el que de pronto no tiene el vehículo. Exactamente, ¿cierto? Que su vida no dependa del tener. Perfecto. Porque la ira, la cólera, la amargura, el resentimiento vienen del deseo, de ese tengo que tener. Perfecto. ¿Y qué tal si renunciamos a la necesidad de ganar? Yo sé que cuesta. El ego por allá está diciendo: ¿cómo así? Si yo toda la vida he estudiado y toda la vida he estado para llegar de primero. Toda la vida se nos convirtió desde niño en una competencia. En una competencia. Total. Entonces, ¿qué tal si renunciamos a esa necesidad de competir? Porque finalmente el ego es el autor del divide y vencerás. Claro. A ver, Susana, ¿qué nos propone? ¿Renunciemos a qué? Renunciemos a la necesidad de tener siempre la razón, que eso Buenísimo. va muy concatenado al ganar, ¿cierto? Eso. Porque yo estoy siempre en una competencia de querer tener la razón. Entonces, y el ego es el que se pelea. Miren, el ego es el que dice que el otro tiene que hacer las cosas de la forma en la que yo quiero que las haga. Porque el ego es el que dice que yo sé hacer las cosas y que el único que las sabe hacer bien soy yo. Me encanta esa propuesta. Renunciemos a la idea de tener que tener y eso la razón. Aliviana y libera tantas discusiones innecesarias, claro. ¿Cierto? O sea, como que, bueno, si está como en una contrapuesta, identifique, no, es que aquí no está hablando el corazón, aquí está hablando ese intruso, entonces yo me alejo, tomo un respiro, porque esas son las herramientas que el corazón nos trae. El corazón siempre nos está diciendo: calma, tome aliento, respire, aléjese si es necesario en ese momento y ya más adelante vuelva y entable ese diálogo desde el amor. Perfecto. ¿Cierto? Para no tener que como de estar ganando como una claro. discusión, eso no es... Una batalla todo el tiempo. Eso, y así uno va a sanar. No solamente el corazón ni la mente, sino también que se va a ver reflejado en nuestra salud física. Qué bien. Y también a renunciar a la necesidad de sentirnos siempre superiores. Es que, y eso nos lo hace mucho la parte, volvemos a tomar el ejemplo, cuando una persona es muy estudiada y muy intelectual, ¿cierto? Porque
yo sé y entonces ustedes no saben, entonces yo soy El que sé. eso, yo soy Ese me gusta mucho también porque me encanta ese, Susana, porque finalmente nosotros en esencia somos luz. Claro. Es que nosotros somos iguales, espiritualmente nosotros somos Claro. los mismos. Entonces, ¿qué Maravilla. sentido tiene pararme por encima del otro si tú eres igual a mí? Si somos hermanos y venimos de un mismo padre, que es el amor, ¿qué necesidad tiene de esa competencia? Este fin de semana estuvimos en un conversatorio. De una vez la pauta que si desean asistir a conversatorios que se dan así como nosotros acá, estamos conversando, yo les preguntaba, bueno, ¿quién de acá no tiene un corazón? Todos tenemos un corazón porque Todos. todos manifestamos la vida, ¿cierto? Estamos acá vivos. Entonces eso no nos hace de que Nora, porque ya estudió psicología, no, ¿cierto? Claro. Nada. Nosotros acá hablamos es de la esencia luz del corazón y esa es la sabiduría que nosotros queremos hacerles llegar a ustedes, quien nos oye. Que ustedes también despierten su sabiduría y que vayan a ella, y eso nos permite que todos nos sintamos iguales. A ver, Juan, pues, ¿cuáles son tus dos renuncias? ¿Qué tal si renunciamos a esa necesidad de identificarnos por los logros? O sea, Todo que ver. que todo el tiempo, no, es que yo hice esto, es que yo tengo este título, es que yo conseguí esto, es que yo tengo plata, es que yo tengo esto, es que yo... Una cantidad de situaciones que nos están poniendo en disputa con los demás y haciéndonos sentir que nosotros somos más poderosos. Ay, y ¿sabes qué? Me hace mucho sentido también esta que nos propone Juan David, porque Jesús decía, trabajen en la identidad del ser, gesten el propio corazón, que todo lo demás sea por añadidura. Qué bien, qué Entonces bonito. nosotros nos hemos ido por esa añadidura, desconectándonos del corazón, y ahí nos vamos yendo por caminos equivocados. Y la otra, ¿qué tal si renunciamos a esa necesidad de reconocimientos o de adulación? O sea, que todo el tiempo te estén venerando a ti porque lograste una cosa, porque tienes unas cualidades, porque eres inteligente, porque una cantidad de situaciones que nos hacen sentir, digamos, más que los demás. Y la adulación ya sabemos de dónde proviene, de ese mismo personaje. Impostor. El niño en su proceso de formación sí necesita que le estemos reconociendo sus logros, pero nosotros de adultos, nosotros ya no necesitamos nada de adulación. Y saben que, entonces, para finalizar, yo creo que, como para cerrar, es necesario que todos tengamos la plena seguridad de que somos luz. Qué bacano. Somos mucho más que ese ego, somos luz. Y cuando hablamos de ser luz, no estamos hablando ni de lámparas, ni de velas, ni de nada, ni de fogatas. Es que nosotros no nos hemos dado cuenta y tenemos por dentro un sol a punto de hacer implosión, porque solo está esperando que nosotros en realidad reconozcamos eso que somos. Y es que al reconocer eso, todas esas renuncias se nos van a hacer mucho más fácil. Claro. ¿Cierto? Porque sé que si acá todos tenemos esa misma esencia, pues, ¿qué voy a querer ganar ante la otra persona? Nada, porque sé que lo que nosotros, o sea, aquí lo que importa es que nosotros volvamos a ese origen y que esas obras que yo haga manifiesten la vida. O sea, que reconozcamos nuestra identidad. Así Esa es, digamos, que la invitación que le estamos haciendo a través de este espacio a todos los que nos están viendo o escuchando, y es que tenemos que reconocer nuestra identidad, tenemos que cuestionarnos constantemente de dónde venimos, porque si nosotros estamos acá para seguir el sistema que nos ha dicho que nosotros tenemos que nacer, crecer, reproducirnos, ser profesionales, tener una casa y morirnos, entonces no estamos reconociendo nuestra identidad, porque seguramente, con todo el amor desde mi corazón, esa no es nuestra identidad no está fuera de nosotros, nuestra identidad está aquí en el corazón. Eso es lo que tenemos que empezar desde hoy a preguntarnos, vení, ¿yo quién soy? Pero desde mi corazón, desde esa fuerza que sale de ahí, ¿para dónde voy? ¿Cuál será el sentido de mi vida? ¿Será que el sentido de mi vida será entonces eso? Todas esas cualidades que hablamos ahorita del ego, de tener, de una cantidad de idolatrismo. ¿O será que nuestra identidad es ser la luz de la que estamos acá tocando, ser el amor, ser las cualidades tan hermosas que nos dio ese creador que nos dio la oportunidad de estar acá? Y si de pronto les surge la pregunta, bueno, si yo no soy lo que me acaban de decir que he formado de esas memorias
de las experiencias, de las ¿cierto? temporales. ¿Quiénes somos? Entonces, qué bueno que se vayan con esa Eso esa me encanta. inquietud. Eso me encanta. Váyanse o quedémonos pensando y reflexionando. Entendamos que avivar la luz es fácil. Se entrena con una sonrisa, sintiendo al otro, con un abrazo, siendo dulces, siendo amables, siendo cálidos. Juan, me encantó estar en esta mesa contigo. Susana, me encantó estar en esta mesa contigo. Los esperamos sacar nuestro próximo programa lo más pronto posible, y quien se siente interesado en profundizar, en encontrar mayor información, en estudiar un poco más de esas cosas que el mundo no nos ofrece, escríbanos al siguiente WhatsApp 300-662-6918. Se los va a repetir, 300-662-6918. Escríbanos y nosotros con seguridad les estaremos respondiendo y nos estaremos conectando con ustedes para invitarlos a ampliar este y muchos otros temas que son absolutamente ganadores. Un abrazo gigante, mis amigos de mesa. Hasta luego, muchísimas gracias por la Chao. invitación, me sentí muy feliz en este espacio. Muchas gracias también, maravillada y con mucho aprendizaje. Chao, chao. Hasta la próxima.